hablarte sobre algo que es muy popular aquí en Nueva Esparta. Un altar. Si yo preguntara la definición de un altar, yo creo que todavía muchos dirían, bueno, es aquel lugarcito privado donde monto unas imágenes, donde yo tiendo a ir y pedir por mi salud y por mi familia y todo lo demás. Es aquel lugar. Pero yo vine a decirte hoy de que no se trata del espacio físico. Mi vida es un altar para Dios. Mi vida es un altar para Dios. Una de las características de los altares es que tiene que estar limpio. ¿Sí? Una de las características de los altares es que ese es un lugar santo. Ese es un lugar sagrado. Entonces, tu vida puede ser un altar. Tu vida puede ser un altar. Dile al que está a tu lado, dile, tu vida puede ser un altar. Un altar para Dios. Mi vida es un altar para Dios. Entonces tengo que cuidar ese altar. Entonces tengo que mantenerlo íntegro. Entonces tengo que mantener en ese altar la santidad. Por eso tendemos a llamar este sitio altar. ¿Sí? En una oportunidad un pastor me dijo que altar, eso era en el Antiguo Testamento. No, esto es un altar. Porque cuando estamos acá, estamos ministrando santidad. Estamos ministrando adoración. Estamos ministrando poder de Dios. Estamos ministrando por gracia lo que Dios nos da por gracia. ¿Qué hace una persona acá que no tiene santidad? ¿Qué hace una persona acá que tiene una conducta inapropiada para poder hablarme de lo que Dios tiene para mi vida? Entonces, quiero decirte que el altar es necesario establecerlo en nuestras vidas. Es necesario. Si antes tenías un altar de muñecos, ahora tú eres el altar. Dile ahora, Dios, yo soy tu altar, Señor. Yo soy tu altar, Jesús. Somos el altar de Dios. Pero yo hoy quiero hablarte de ese altar en estos tiempos de peligro para la familia. Hay un peligro para la familia. Veo chicos que van creciendo y a veces camino por el pueblo y hace poco los vi de la mano con su mamá y ahora los veo de la mano con un cigarro. Hace poco los vi por allí jugando picha, pero ahora los veo montados en una moto. Hay un peligro fuerte contra la familia. Hay un ataque permanente del enemigo. Son tiempos peligrosos. Son tiempos donde la familia es atacada. Y Satanás ataca a la familia porque las familias son las que constituyen la iglesia. Así como aprendemos en el colegio que la familia es la base fundamental de la sociedad. ¿Cómo no lo sabemos, verdad? La base fundamental. Y es que sin familia no hay empresas. Sin familia no hay comunidad. Sin familia no hay iglesias. La familia es el objetivo principal de Satanás. La familia. Y hoy te voy a contar de alguien que Satanás atacó a su familia. Pero ese alguien se fortaleció y estableció un altar para Dios. Hoy tienes un altar para tu familia. Estos tiempos de peligro ante la familia, ante los distintos ataques de ese enemigo, es importante levantar un altar familiar. Y eso es lo que te quiero hablar hoy. Levanta un altar familiar. Si no tienes un altar familiar, tu vida espiritual corre peligro. Si no tienes un altar familiar, tu familia corre peligro. Tus hijos corren peligro. Tu economía corre peligro. Tu trabajo corre peligro. Tu riqueza, tus propiedades. El bote que tienes allá para pescar corre peligro. Porque tiene que haber un altar para que Dios te cubra. ¿Aló? Tiene que haber un altar para que el ángel de Jehová acampe alrededor de los que le temen y los defienda. Yo decidí establecer un altar en mi hogar. ¿Pero en qué consiste ese altar? Ya lo vamos a ver. Pero imagínense un hogar donde la fe se respira en cada rincón.
donde se habla de Cristo en todo momento, donde en cada manifestación de la relación familiar está presente Cristo. Eso suena bonito, pero no siempre es así. A veces se respira pecado, a veces se respira hipocresía, a veces se respira discordia, a veces se respira lejanía de Dios. Pero imagínate por un momento un lugar donde la oración es constante, donde ese hogar permanece en un altar encendido, orando de día, de noche, donde la palabra de Dios es un tesoro que encontró esa familia, y que en la palabra de Dios y en Cristo está la confianza de esa familia. Imagínate ese lugar donde el amor de la familia se fortalece día tras día. Yo quiero ese altar. A mí ese altar me ha funcionado. Yo no lo había entendido, pero hoy en día estoy gozoso porque establecí un altar junto con mi esposa. En mi casa, un altar de adoración a Dios. Un altar se levantó en mi casa. Y desde ese momento no veo miseria. Desde ese momento no veo temor. Desde ese momento vivo confiado. Desde ese momento decidí entregarle toda mi familia a Cristo. Amén. ¿Ya levantaste tu altar? Es tiempo de levantar el altar. Ese es el poder de un altar familiar. Ese es el poder de un altar familiar. No es un lugar físico específico, sino un momento dedicado a Dios en familia. Óyeme bien, no es un lugar específico. Yo puedo levantar un altar aquí en este momento. Levantamos un altar, nos unimos todos en oración. Declaramos una palabra de parte de Dios. Levantamos un altar donde Priscila. Eso sucedió ese día. Levantamos un altar de Dios aquí. Para adorar a Dios. Para establecer la palabra de Dios. Para establecer el reino de Dios. ¿Y qué hubo? Poder. Poder. Milagro. Cuando se establece un altar, entonces se desata el poder. Se desata el poder. Es ese espacio, mira, un altar es ese espacio donde oramos, por supuesto todos juntos, no el papá nada más que va y ora por allá, donde leemos la palabra de Dios, que es la Biblia, donde compartimos experiencias, donde el hijo le puede decir al papá, a la mamá, sabes, el dolor que me aquejaba ya se me quitó, donde podemos decir, el problema que tenía en el colegio se resolvió. Donde podemos decir, sabes, el amigo que te comenté que estaba enfermo, que estuvimos orando, se sanó. El altar familiar tiene poder. Si no has levantado un altar hoy en tu casa, déjame decirte que corres peligro. Porque tu vida espiritual corre peligro. Y la vida de tu familia corre peligro. Y todos tus bienes y todo lo que Dios te ha dado en esta tierra corre peligro, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que levantan un altar, de los que levantan un altar para Dios. Cuando estamos en problemas, lo primero que hacemos es, ¿qué hacían? Tenemos tantos ejemplos. Abraham levantó un altar y le ponían hasta nombre, porque aquí se manifestó la presencia de Dios. Nosotros levantamos un altar acá. Esto es un altar. El centro evangelístico Palabra de Dios es un altar que se estableció en esta comunidad, en este sector de Antolín del Campo, para adorar a Dios. Y ese altar ha traído poder. Ese altar ha traído almas arrepentidas. Ese altar ha traído milagros. Ese altar ha traído familias restauradas. Ese altar ha traído el poder de Dios a esta comunidad. Entonces no deja de ser importante levantar un altar. Pero, ¿por qué es importante? Sigo preguntándome, ¿por qué es importante levantar un altar familiar? Mira, lo primero es que fortalece la fe. Cuando tú levantas un altar familiar en tu casa, tus hijos van a imitar tu fe. Tus hijos van a creer en quien tú crees.
Por eso si levantas un altar equivocado, tus hijos van a creer en ese altar equivocado y lo van a llevar de generación a generación en una forma de idolatría. Yo he escuchado personas que dicen, es que mi tatarabuelo era idólatra, mi mamá es idólatra, y mi tatarabuelo, no, es el papá de los idólatras. Yo no puedo ser distinto, porque eso trae, cuando tú levantas un altar en tu casa, y si es para Dios, va a fortalecer la fe. Ese hogar va a estar fortalecida la fe en Cristo. Pero no solamente eso es importante, sino que también une a la familia. Es poderoso un altar. Oye, es poderoso un altar, aleluya. Es poderoso un altar. Es poderoso. Es poderoso porque une a la familia. ¿Sabes cuántas familias están desunidas? Ni siquiera comen juntos. El hijo come en el cuarto, el otro come arriba de la platabanda, el otro no come a esa hora. No hay ninguna unidad. Pero cuando establecemos un altar, qué bonito estar todos a la mesa y darle gracias a Dios por los alimentos. Eso es un altar. Eso une a la familia. Pero trae más bendición. Te tomé notas de alguna. Protege el hogar. Cuando tú tienes un altar, ¿para qué hacen los altares los idólatras? No es para protegerse. Aparentemente. Aparentemente. Amén. Qué bueno. Gloria a Dios, Cristina. Qué bueno. Pero cuando nosotros los cristianos evangélicos establecemos un altar donde está el Espíritu de Dios, los demonios tiemblan, los demonios huyen, porque allí está un altar de verdad. Si tú levantas un altar en tu casa, permanente, ¿cómo es que se dice? 24/7. Si tú levantas eso 24/7 en tu casa, el enemigo huye, el enemigo ni se acerca, el enemigo lo reconoce, dice, yo no entro allí porque ahí tienen un altar, ahí tienen un altar que tiene poder, yo me acerco y hay ejércitos allí. Yo te lo voy a comprobar hoy por la palabra de alguien que estableció un altar y el mismo Satanás reconocía que allí había un altar, que esa persona estaba resguardada. Tiene poder, hermano. Óyelo bien. Si hoy es una noticia nueva para ti, alégrate. Cada joven tiene que establecer un altar, porque a veces los jóvenes, también te lo voy a comprobar hoy, estoy dando la introducción a lo que hoy nos vamos a degustar. A veces decimos, no, mi mamá tiene un altar, yo estoy protegido. Mira, el altar de mi mamá me guardó a mí por muchos años. El altar de mi mamá guardó a mi hermano mayor. Sí, lo guardó. En una oportunidad llegó como a las 12 de la noche. Nos ha cubierto. Ya tú estableciste el tuyo, mamá. Pero entonces nos confiamos. Yo tuve que entender con el tiempo que mi mamá con su altar no me iba a cubrir toda la vida. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a levantar su propio altar. Amén. Amén. Aleluya. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a levantar su propio altar. Mi mamá me enseñó a levantar mi propio altar. Ella entraba a las 11 de la noche a mi cuarto. Y yo estaba así ya cansado, dormido. Y ella decía, tenemos que orar. Y vamos a leer la palabra. Mamá, y no puede ser mañana, no, ahorita. Es que a ella le interesaba su altar. Y cuando yo cometía alguna imprudencia, también te lo voy a demostrar hoy con la palabra, ella no se hacía cómplice. A veces levantamos un altar y tenemos hijos en la casa y queremos soportarle todo su pecado. Y queremos, pues déjame decirte, y te lo voy a mostrar por la palabra, cuando hacemos eso nos hacemos cómplices. ¿Cómo dijo Josué? Yo en mi casa. Él no dijo, yo voy a servir a Jehová.
yo y mi casa, mi mamá dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ella levantó su altar y dijo, aquí se estableció un altar de Dios y eso se honra. Y cuando llegaba mi hermano mayor, ese mismo del accidente, y llegaba con su pecado, con su borrachera, tenía que salir corriendo, porque allí estaba un altar de Dios. Y si no, tenía que sujetarse. Donde tú estableces el altar de Dios, por ejemplo aquí, esta iglesia, la iglesia son ustedes, este templo, esta construcción, esto es un altar, aquí se reúne el pueblo de Dios. No sé si te he llevado a comprender lo que es un altar. ¿Sí? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Gloria a Dios. Estaba diciendo que hay muchos ejemplos en la Biblia. Muchos. Jacob, Isaac, Abraham, Moisés, altar. Y donde se establecía ese altar, ¿quién se presentaba? ¿Aló? La presencia de Dios. Y cuando bajaba esa persona de ese altar, ¿qué reflejaba? La presencia de Dios. Cuando Moisés salía de estar en la presencia de Dios, había luz radiante. Cuando Elías se movía en el altar de Dios, descendía fuego del cielo. Yo no sé cómo te lo voy a hacer entender de que hay poder en un altar. Hay poder. Y esta es una iglesia que le encantan los altares. Pero los altares para Cristo. No los altares para idolatría. Mi vida es un altar. Dile al que está a tu lado, mi vida es un altar. Dilo de corazón, dile, mi vida es un altar. Gloria a Dios. Un altar. Bueno, yo quiero llevarte, a ver, ¿cómo está por allí mi amigo? Había un hombre, Job capítulo 1, del 1 al 5. Había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Dice los eruditos de la palabra que Job estuvo como después de Abraham, pero dicen que era el hombre más poderoso en dinero en la tierra en ese momento. Tenía poder económico. Era un hombre intachable. Intachable. Déjame poner la versión original. Te usa un varón. Oye bien. ¿Estás aquí? Gloria a Dios. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Sigue diciendo. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Y después dice, su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Tenía poder económico. Pero dice que era un hombre temeroso de Dios, intachable. Era un hombre apartado del mal. Vamos a ver qué sigue diciendo. Esto está interesante, ¿verdad que sí? E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y el 5, hasta allí vamos a leer, hasta el 5. La conexión, hermano. Ajá. Y acontecía, aquí viene lo poderoso, que habiendo pasado en turno los días de convite, las fiestas que hacían, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos.
Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía algunos días. Todos los días. Job había levantado un altar para sus hijos y le sostuvo por mucho tiempo. Él levantó ese altar, pero ¿cómo levantamos un altar para Dios entonces conforme a la experiencia que nos transmite Job? Bueno, nuestra vida tiene que ser un altar para Dios. Tiene que haber integridad, tiene que haber espiritualidad, tiene que haber pasión por Cristo, tiene que haber amor por su palabra, tenemos que apartarnos del mal, tenemos que tener una vida de intercesión por nuestra familia, tenemos que tener una vida ocupada en ese altar para resguardar a nuestra familia con el poder de Dios. Job lo hacía cada día. En primer lugar, en el versículo 1, allí muestra cómo tú puedes establecer un altar. Dice que era este hombre perfecto. Era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Es la primera característica que presenta la palabra de este hombre de Dios, temeroso de Dios, que decidió establecer un altar para protegerse en su familia y todos sus bienes. En segundo lugar, debemos presentarnos en el altar de Dios algunos días. Debemos presentarnos en el altar de Dios. Dice la palabra que de esta manera hacía todos los días. Él se ocupaba de esa familia. Él se ocupaba de sus hijos. Él sabía todo lo que el Señor le había dado. Él sabía los hijos que le había dado. Él sabía cómo se comportaban. Y él le sostuvo en ese altar hasta que vino el fracaso. Porque ellos no comprendieron que tenían que establecer su propio altar. Yo estaba en peligro. Mi mamá me guardó en su altar mucho tiempo. Y después, cuando decidí hacer mi vida, todavía me cubría su altar. Pero tuve que correr rápido. Tuve que ponerme los patines y comenzar a trabajar en mi propio altar. Hoy te pregunto, joven, ¿estás trabajando en tu altar? ¿Estás levantando un altar para que tu vida sea así como la de este hombre, poderosa? Para que tu vida sea como la de este hombre, victoriosa, para que sea una vida llena de abundancia, no solamente económica, de abundancia de riquezas espirituales. Esa es la vida que tú logras cuando le presentas un altar a Dios por tu familia. Mi mamá no tuvo riquezas, nunca tuvimos carro, nunca, ¿verdad? Nunca tuvimos aire acondicionado. Eso fue después. Bueno, yo creo que antes no existía eso. Y no hacía el calor que hizo anoche, ¿verdad? Eran tiempos más frescos. Nunca. Y nunca vimos miseria. Nunca. El altar de mi madre cubrió las necesidades de alimento. El altar de mi madre cubrió las necesidades de salud. El altar de mi madre cubrió las necesidades de resguardo ante la vida, la integridad de cada uno de sus hijos. El altar que tú le levantas hoy por tu familia y por ti al Señor no es en vano. No deja de tener efectos y de tener beneficios, consecuencias para ti y para tu familia. Es interesante meditar en esto, en lo que acabo de decirte. ¿Es nuestra vida un altar para Dios? ¿Es nuestra vida una vida íntegra? ¿Es nuestra vida una vida espiritual? ¿Es nuestra vida una vida apasionada por Cristo? ¿Es nuestra vida una vida de amor por su palabra? ¿Es nuestra vida una vida constante de oración al Creador, al que nos suple todas las cosas? Esa era la vida que llevaba Job. ¿Estamos poniendo a nuestros hijos en el altar de Dios? ¿Será que estamos poniendo a nuestra familia delante de la presencia de nuestro Señor, de nuestro Señor? Yo te lo quiero preguntar, no me lo respondas.
Y por último, ¿cuándo fue la última vez que doblaste rodillas con tu familia y oraron juntos e hicieron un altar de oración? No me lo respondas. ¿Cuándo le dijiste a tu familia, corramos, hagamos un altar? Porque veo que la familia se está resquebrajando, porque veo que tu papá nos quiere abandonar, porque veo que tu hermano cayó en vicios. ¿Cuándo fuiste corriendo y levantaste un altar? Mi mamá corría. Cuando había ataques, cuando había peligros, ella unía a sus hijos para orar. Ella unía a la familia para orar. Es lo que hace la iglesia. Cuando hay peligros nos unimos. Déjame decirte que tú tienes una iglesia en tu casa. Tú tienes una iglesia en tu casa. Tú eres el responsable de esa familia. Tú eres el responsable de que esa familia tenga el resguardo de parte de Dios. Hermanos, en segundo lugar, levantar un altar para Dios trae poder a la familia. Yo quiero llevarte al versículo 9 y 10. 9 y 10. Versículo 9 y 10 de ese mismo capítulo. ¿Sí? Ajá. Mira, levantar un altar trajo consecuencias poderosas para la vida de Job y su familia. El mismo Satanás llegó a decir: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Acaso lo que él está haciendo todos los días no tiene sentido? ¿Acaso la oración de mi mamá, que hoy la tengo acá, no tuvo poder? ¿No estuvo respaldada por Dios? ¿Acaso Dios dejó de oír ese altar que levantamos en casa de Priscila? De manera urgente, era una emergencia, ¿verdad, Priscila? Era urgente, había que levantar un altar. Y hoy ese altar quedó levantado en esa familia, gloria a Dios. Ese altar quedó levantado en ese lugar. Y es Priscila, la madre de ese hogar, que tiene que tenerlo encendido. En un altar ponen velas, ¿no? En el altar de Dios está el fuego del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. ¿Acaso teme Job a Dios en balde? Y mira lo que dice el 10. El 10 es más poderoso. No sé cuál es más poderoso, si el 9 o 10. No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Satanás reconoce cuando tú tienes un altar levantado para tu familia y para ti. Mira, lo reconoció en Job. No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Gloria a Dios. El altar de Dios en la familia tiene poder. Trae bendición económica. Trae bendición familiar. Ahuyenta al enemigo. El enemigo lo ve de lejos y dice: no le ha acercado alrededor de Priscila, que hoy es el ejemplo del altar de Dios. No le ha acercado alrededor a su casa y a todo lo que tiene. El mismo Satanás reconoce cuando tú tienes un altar. Si hoy no tienes un altar, el enemigo se está dando cuenta. Él dice: en este hogar no hay altar. En este hogar no hay adoración. En este hogar no hay oración. En este hogar no hay unidad. En este hogar no se comparte la fe. Este hogar es una presa fácil para mí. Se mete a vivir allí. Y él fue, Satanás fue y habló con Dios. Y el mismo Satanás le reconoce. No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos le has dado bendición. Sus bienes han aumentado sobre la tierra. El mismo enemigo reconocerá la protección de Dios alrededor de ti y sobre tu familia. La escritura dice en el Salmo 37:4 que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ese altar que levantó mi mamá en una oportunidad, mi hermana, Dios le permitió esa prueba. Y el enemigo entró y poseyó a mi hermana, que era una joven de unos 20 años, mamá. De unos 18, 20 años.
Le poseyó un demonio. ¿Saben cuáles fueron las palabras para resumirte el testimonio después de muchos días de tormenta? Se quedan en paz, porque el ángel de Jehová acampa en esta casa y alrededor de esta casa. Eso fue lo que le dijo el Señor, porque ella tenía un altar. Y cuando se prendió esa prueba, ella encendió ese altar. Y el pastor venía a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, a respaldar ese altar. Y la iglesia estaba unida en una sola oración para que ese altar estuviera encendido. Y el enemigo no pudo, tuvo que huir. Y al final la voz de Dios le dijo: se quedan en paz, porque el ángel de Jehová acampa en esta casa y alrededor de esta casa. Satanás lo sabe, pero es un peligro, mi hermano. Los que temen a Jehová, ¿saben cuáles son los que temen a Jehová? Los que levantan un altar. Esos son los que temen a Jehová, los que ofrecen ese holocausto. Dice la palabra, en lo que veíamos la semana pasada, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que tu vida sea un altar para Cristo. Cuando tu vida es un altar para Cristo, el enemigo va a huir. No habrá prueba que no pueda superar. No habrá tormenta que no se tenga que calmar. Porque en el altar de Dios el fuego se enciende. En el altar de Dios el fuego se enciende. Hermanos, por último, en tercer lugar, levantar un altar pero sin permitir el pecado. Levantar un altar pero sin permitir el pecado. Yo quiero que vayamos a una gran enseñanza que tiene la palabra de Dios en el libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 1. Mira lo que pasa aquí. Un altar no se puede levantar complaciendo el pecado. Primera de Samuel, capítulo 2. El versículo 12. ¿Sabes? Elí, óyeme bien, para que comprendamos el contexto de esta palabra. Ahora vamos a uno que también tuvo que levantar un altar, pero no lo levantó. A veces pensamos que los pastores tienen el altar, pero a veces lo descuidamos. Somos uno más de los hijos de Dios y tenemos que ocuparnos todos de manera por igual en levantar el altar. Elí era un sacerdote, era un representante del templo, era el que organizaba la ceremonia y tenía 2 hijos. Te voy a meter en el contexto, llamado Ofni y Fine, 2 joyitas, hijos del sacerdote, pero eran tremendos. El pueblo hablaba mal de ellos. Y Elí hacía así. Elí se hacía el desentendido. Y algunas veces le dijo: mira, están hablando mal de ustedes, pórtense bien. Él lo que debió fue hacer es decir: se me salen del templo y no ministran más acá. Porque ese es el templo de Dios, ese es el altar de Dios. Elí no estableció un altar. Dice la palabra, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Los hijos del sacerdote eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre, mira lo que estaba pasando, mira el gran problema que estaba pasando en esa familia, en la familia de Elí. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, tiempo de la ley, Cristo no había muerto, no había aparecido todavía, era anunciado el Mesías, pero en los tiempos de la ley,
Hoy en día estamos en los tiempos de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote, venía el hijo, el criado, el hijo del sacerdote. Mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, un garapincho así, con 3 dientes. Y mira lo que podía hacer. Y lo metía en el perol, la olla, el caldero o la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí, para su beneficio. Era una honra para el sacerdote. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Pero mira lo que pasó en el versículo 15. Dice: asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, venían los hijos de Eli: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Dame el lomito, no la metas allí todavía, yo no voy a sacar con garfio. Antes que tú la metas allí, dame lo mejor. Eso hacían los hijos de Eli. Te lo vuelvo a leer. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: de la carne de asar, da carne de asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. No metas el lomito allí, dámelo a mí primero. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero, era lo correcto, y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Pero yo quiero llevarte un poquito más en esa palabra. Ya vamos a terminar. Yo te voy a llevar al versículo 22. Ahora vamos al versículo 22. Versículo 22 al 25. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Eran unos bandidos. Dormían con las mujeres que venían a ofrendar. Se robaban las ofrendas, abusaban de poder, y el papá lo sabía. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Le decía el papá: ¿por qué hacen eso? Eso no se hace. Les daba muy suavecito. Les complacía su pecado. Era cómplice de su pecado. Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo. Ahora viene un versículo que es muy doloroso, el versículo 25. Dice: si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Porque ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Dios no es malo, Dios es justo. Elí estaba complaciendo el pecado de sus hijos. Yo quiero hablarte como último aspecto, que levantar un altar en tu casa, en tu familia, debe ser rechazado el pecado. No debemos convertirnos en cómplices del pecado. No debemos estorbar el pecado de nuestros hijos. El Señor le dice: por cuanto no estorbaste, si tu hijo hoy comete fornicación, pues tiene que arrepentirse. Tendrá que casarse, porque esa es la ley de Dios. Si tu hijo robó, tiene que ir preso. Si tu hijo dice mentira, tiene que dejar de decirla. Pero si hoy quieres levantar un altar en tu casa, complaciendo el pecado, es un altar que pronto se te va a derrumbar, que pronto se te va a caer.
Debemos estorbar el pecado de nuestros hijos y ellos deben asumir las consecuencias de su pecado. Mi mamá nunca toleró el pecado en su altar. Nunca. Siempre estorbó, siempre estorbó, siempre sirvió de estorbo, nunca complació. Siempre estuvo presente en las actitudes de sus hijos, en las decisiones de sus hijos, para que su altar estuviera libre de pecado. Por eso protegemos tanto el altar de Dios. ¿Acaso tu altar no es tu vida? ¿Acaso tu vida no es el altar de Dios? Es tiempo, hermano, de que la corrección y la disciplina guíe nuestro hogar. Que la corrección y la disciplina lleve a reflexionar a tu hijo para el arrepentimiento. Pero si yo tengo un hijo que le complazco que me llegue con una patineta, más tarde me va a llegar con una moto que no sé ni de dónde la sacó. Si yo tengo un hijo que me trajo una mujer y después me trajo otra, se me convierte en un fornicario. Y en la presencia del Padre no entra ningún fornicario. Ni fornicarios, ni adúlteros, ni mentirosos, ni avaros, ni engañadores, ni mentirosos. Ninguno entra a la presencia de Dios si no está limpio, íntegro. El Señor quiere resucitar tu hogar. El Señor quiere resucitar tu altar. Pero tiene que morir el altar viejo. Tiene que morir la carne. Tiene que morir el pecado. Tiene que nacer un altar íntegro para Dios. Verás los resultados. Hermanos, hoy es tiempo, ante tanto peligro que acecha nuestra familia, de que levantemos un altar para Dios. De que ese altar nos cubra de alimento. De que ese altar nos cubra de provisión. De que ese altar nos cubra de sanidad. De que ese altar nos cubra de la gloria de Dios. Si un hijo peca, debe procederse conforme a la Escritura. No podemos dejar las cosas como si nada ha pasado, como lo hizo Elí. No, el pueblo me dice, esa no es una buena fama, pórtense bien. Y mientras dejamos que conviva el pecado con nosotros, dejamos que conviva los hijos nuestros, donde nosotros decidimos honrar a Dios. Si hoy no tienes esa valentía, el Señor hoy te reclama. El Señor hoy dice, levanta mi altar en tu casa. El Señor dice, quita el pecado de tu familia. El Señor Jesucristo, cuando llega a un hogar, llega para establecerse en todo el hogar. Él no llega por la mamá nada más, ni por el papá. Somos nosotros que no hemos decidido levantar un altar, doblar rodillas por cada uno de los miembros de la familia. Y no va a haber muralla que no sea derrumbada. Si hoy tu hogar no está completo en Cristo, parte de la responsabilidad la tienes tú y la tengo yo. Porque no has sido valiente. Yo ayer recordaba, ¿sabe qué dijo mi mamá? Dentro de ese altar, ella dijo que no se va de este mundo antes que todos sus hijos sirvan a Cristo. Amén. Somos 6, van 5. Pero ella está creyéndole a Dios. No partirá de este mundo sin ver a todos sus hijos sirviendo a Cristo. Y cada uno con un altar para Cristo. Amén. Así que no solo hagas tu altar. ¿Sabe? Job en su momento fue guardado, sus hijos, su esposa también, sus propiedades fueron guardadas. Sin embargo, llegó un momento donde los hijos perecieron. ¿Sabes por qué? Porque no los enseñó a establecer su propio altar. Si hoy tu hijo lo tienes contigo, enséñalo a establecer su propio altar.
porque no siempre va a depender de tu altar. El Señor quiere que cada vida sea un altar para Cristo. El Señor quiere que cada vida sea rendida a Cristo. El Señor quiere que ya no dependas de las oraciones de tu madre, de tu padre, de tu pastor, de tu iglesia. El Señor quiere que tu vida sea un altar. Hermanos, debemos levantar todos como familia un altar para Dios. El Salmo 127:1 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Si nosotros establecemos un altar en nuestra familia, no habrá viento, no habrá tempestad, no habrá nada que pueda derribarnos, ni a nosotros ni a nuestra familia. Amén. Gloria al Señor. Sal corriendo, hermano. Si esta palabra ha tocado tu corazón, tienes que salir corriendo y levantar un altar para Dios. Tienes que levantar un altar para tu familia, para resguardar a tu familia. Es una inversión que a futuro te va a traer buenos frutos. Le doy la gloria a Dios. Hoy el altar de mi madre dio fruto. Hoy estoy sirviendo a Cristo. Ella creyó que yo un día iba a tener mi propio altar. No dejes que tu hijo se pierda. No dejes que tu familia se derrumbe. Dobla rodillas por tu familia y prométele al Señor que toda tu familia será ofrendada para Cristo. Amén. Hermanos, es una decisión que traerá bendiciones no solo para ti, sino para todo el hogar. Así que no esperes más para comenzar a levantar un altar para la gloria de Dios, a levantar un altar para que tu familia pueda crecer, para que tu familia pueda permanecer unida, para que tu familia pueda servir a Cristo y para que puedas decir con gozo y con alegría: y yo y mi casa servimos al Dios vivo. Yo y mi casa tenemos un altar para la gloria de Dios. Dios te bendiga.